La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra en su momento, fue un conflicto armado que fue desde 1914 hasta 1918 entre varias potencias del mundo con dos bandos. Los imperios centrales, que estaban Alemania, Austria-Hungría y Turquía, a los que después se les sumaron Bulgaria y otros países, y los aliados o la Triple Entente, que era Francia, Rusia, Reino Unido y Serbia. Y después se le unieron Italia. Fue el conflicto más mortífero y devastador de la historia hasta ese momento, con más de 37 millones de muertos y heridos. Las causas de la Primera Guerra Mundial se originaron en el conflicto entre las potencias europeas, principalmente entre Alemania y Francia, que habían estado en guerra durante siglos, y la tensión entre ellas aumentó cuanto más desarrollaban las relaciones internacionales en el siglo XIX y principios del siglo XX. Pero una de las cosas más principales que llevaron a la guerra fueron el sistema de alianzas, que ya te he comentado, la competencia colonial, ya que las potencias europeas competían por el control de los territorios coloniales en África y en Asia, que generó conflictos y tensiones entre las potencias. Y la política de seguridad, que Alemania ya había crecido rápidamente durante la segunda mitad del siglo XIX y se sentía amenazada por la superioridad militar y económica de Francia y Reino Unido. Y por otra parte, Francia y Reino Unido se sentían amenazados igualmente, pero por Alemania. Y el boom, vamos a decir así, de la guerra fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando en junio de 1914, cuando él, junto a su mujer, estaba en Sarajevo, y asesinaron un nacionalista serbio, mató pues al heredero del trono austrohúngaro, y que esto desencadenó a una serie de eventos que llevaron a la declaración de guerra entre Austria-Hungría y Serbia, porque Austria-Hungría ya le había dado una oportunidad para no haber una guerra entre ellas, pero Serbia veía que no lo veía bien, porque iba todo en contra de lo que ellos pensaban con su país, porque esto pasó poco después de que se separaran Austria-Hungría y Serbia. El desarrollo de la guerra. La guerra comenzó el 28 de julio de 1914, cuando Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia, y durante los siguientes días las potencias europeas se unieron al conflicto. El 1 de agosto Alemania declara la guerra a Rusia y Francia. El 4 de agosto Reino Unido declara la guerra a Alemania, y el 23 de agosto Italia declara la guerra a Austria-Hungría. En la guerra había varios frentes. El frente occidental, Francia y Reino Unido lucharon contra Alemania y Austria-Hungría, y en el norte de Francia y Bélgica. En el frente oriental, Rusia luchó contra Alemania y Austria-Hungría. En el frente italiano, Italia luchó contra Austria-Hungría al norte de Italia. Y el frente del Oriente Medio, donde el Imperio Otomano luchó contra Rusia y el Imperio Británico en el Oriente Medio. La guerra se caracteriza por utilizar nuevas técnicas y tecnologías, como los gases tóxicos, los submarinos alemanes que usaban para atacar barcos y barcos mercantes y navales enemigos, y los aviones que se utilizaban
para bombardear objetivos enemigos y reconocimientos aéreos. Esto llevó a que pues las consecuencias serían devastadoras. Las consecuencias. Tuvo consecuencias devastadoras para Europa y todo el mundo, menos para Estados Unidos, ya que pues no llegó ninguna bomba a Estados Unidos y eso hizo que la economía de Estados Unidos fuera para arriba. Bueno, las consecuencias. Más de 37 millones de personas murieron o resultaron heridas en la guerra. Esto fue devastadora demográficamente porque murieron sobre todo muchísimos hombres, lo que hizo que las empresas pues tuvieran que moverse y esto pues mejoró porque también llevaron a las mujeres al sistema pues de trabajo, básicamente. La destrucción que llevó a cabo la guerra pues destruyó ciudades, pueblos y comunidades y hizo que pues toda la vida que habían generado hasta ese momento pues se viera mermada completamente por las bombas que habían tirado y eso. Luego la revolución y los campos políticos. Bueno, la guerra desencadenó las revoluciones en Rusia de 1917, que por eso mismo Rusia salió de la guerra, y de Alemania de 1918 y llevó a la caída de los imperios tanto el otomano de Turquía como el imperio austriaco de Austria-Hungría. Y esto llevó al tratado de Versalles en la conferencia de París de 1919, donde los vencidos firmaron tratados cada vencido firmó un tratado que decía pues lo que tenían que hacer, como reducir su ejército, pagar reparaciones de guerra, realizar cesiones territoriales, lo que hicieron que hubiera un nuevo mapa de Europa, pero especialmente duro, donde los vencedores fueron muy duros, fueron en el Tratado de Versalles, que firmaron en 1919 contra Alemania, lo que hizo que Alemania sintiera humillada y con muchas ganas de revancha, lo que generó después la Segunda Guerra Mundial, porque le quitaron Alsacia y Lorena y absolutamente todas las colonias. Fue toda la culpa de ella, de Alemania. La guerra, se le echó toda la culpa y en 1919 se creó la Sociedad de Naciones como una organización internacional para fomentar la paz. Y esto únicamente fue bueno, vamos a decir bueno entre comillas, para Estados Unidos, ya que su economía había crecido, pues porque pues ellos todas sus infraestructuras estaban bien, todo de ellos seguía igual, y después de la Primera Guerra Mundial pues serían las reparaciones de guerra de Alemania, y Alemania estaba destruida. Por lo tanto, le tenían que pedir ayuda a Estados Unidos pues para pagar esas reparaciones de guerra.